Dios le bendiga a todos los hermanos, amigos, en esta oportunidad que nos siguen por las redes sociales. Saludo muy especial, de verdad, en el nombre del Señor Jesucristo, a esta hora del día. Una vez más saliendo al aire con ustedes. Agradezco a Dios y a ustedes por permitir entrar a sus hogares a través de este medio. Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por un día más de vida que nos da, un día hermoso, aquí en casa, donde estamos también ambientando un lugar donde estaremos alabando al Señor, acomodándonos de otra manera para poder estar preparándonos para cuando todo esto el Señor pare. Estamos orando que Dios tenga misericordia y que Dios nos dé una salida ya a todo lo que estamos viviendo. Queremos volver a tener libertad de poder alabar a Dios en las congregaciones. Queremos salir con libertad a las calles a poder testificar un grupo de personas, a hacer las cruzadas evangelísticas, los conciertos evangelísticos cristianos donde estaremos alabando al Señor, haciendo muchas obras para Dios. Muy bien, entonces agradecemos a Dios por todo lo que está haciendo. Esperamos que Dios ya sinceramente esté obrando ya en la vida de muchas familias que están sufriendo. Agradezco a Dios por este tiempo que Él nos da de poder estar aquí alabando siempre en casa, levantando un tabernáculo de reunión, un altar en la casa. Agradecemos a todos los hermanos que se esfuerzan día a día en poder buscar a Dios, que interceden también por nosotros. Gracias a sus esfuerzos, sus oraciones, hermanos, que podemos estar firmes aquí. Muy bien, saludamos de una manera muy especial en este día a la Iglesia Clínica Celestial, ¿no?, en Yacamate, en Departamento de la Libertad, Distrito de Chau, en la provincia de Virú. Saludos para el pastor Merardo de la Cruz, a su esposa, nuestra hermana Espeleta, María Espeleta, y a sus hijos, nuestro hermano José de la Cruz, el ministerio de alabanza que también tiene él, ¿no?, a su esposa, nuestra hermana Yulisa Blas, a sus hijos. Oramos también por todos ellos. Saludamos también a nuestra hermana Vanessa de la Cruz, ¿no?, a nuestra hermana Arely de la Cruz, a su esposo, al esposo de hermana Vanessa también. Una vez más repetimos el saludo a nuestro hermano Marcos Chura, Radio Esperanza, que estamos orando por este proyecto que tenemos de poder extender el reino de los cielos a través de la televisión, de las redes sociales, a través de la radio, de periódicos. Un proyecto que tenemos ya establecido ahí, está en los planes de Dios. Estamos orando que se dé cumplimiento a su tiempo, ¿no?, todos estos medios de evangelismo, y que Dios vaya preparando también a las personas quienes van a estar trabajando fuertemente hasta el último día que Dios nos da la oportunidad de vivir aquí en la tierra. Gloria a Dios. Muy bien, invitamos a que se puedan unir a este 27 de septiembre, ya nos falta mucho, unos días nomás, al aniversario, ¿no?, de la Iglesia Clínica Celestial en Yacamate, ¿no?, donde está el pastor Merardo de la Cruz. Está organizando ya para lo que va a ser este aniversario, ¿no?, una fiesta solemne a Jehová, donde su servidor, si es la voluntad de Dios, estamos orando para estar presente ahí como autoridad máxima de la misión evangélica Asamblea Pentecostés Internacional La Piedra Viva. Reciba un saludo muy especial desde su servidor como autoridad máxima puesta por la gracia de Dios para dirigir esta misión. Yo hago la invitación a todos los hermanos de Monchugo, de Calipuy, de todo ese sector, ¿no?, de la Libertad, a todos los hermanos de Ollón. Una invitación muy especial para este 27 de septiembre, aniversario de la Clínica en Yacamate, donde está hablando con el pastor Merardo de la Cruz, ya que muchos de ustedes ya lo conocen. Bajen al Yacamate, donde estaremos celebrando esta fiesta solemne en agradecimiento por un año más de vida que nos da el Señor de poder celebrar este aniversario. Saludamos a nuestro hermano César Ibáñez también ahí,
a todos los hermanos de Chao, Nuevo Chao, a todos los hijos, los siervos de Dios que están llevando el mensaje de salvación. Saludamos a los hermanos en Iquitos, en Pucallpa, saludamos a los hermanos en diferentes puntos del Perú, de los departamentos, Ayacucho, Puno, Desaguadero. Saludamos a los hermanos también en San Martín, en Rioja, en Bagua. Saludamos a los hermanos en Moyobamba, Tarapoto, Juanjuy, a todos los hermanos en Tocache, en Yurimaguas, donde nos tocó ir, ¿no?, con la palabra del Señor. A los hermanos también aquí en Arequipa, a todos los Cash, a Huaraz, a Patas, a los hermanos por Chaya, a Urretá, a todos los hermanos, muy especial de su servidor. Muy bien, en esta hora del día vamos a tratar un tema muy especial, ¿no? Ese tema acerca del matrimonio. Es un tema muy importante que vamos a tratar el día de hoy, un tema que muchos no están tratando en las congregaciones, que es muy importante para tener un bienestar, ¿no?, aquí en la tierra, para poder vivir en la tierra de una manera con paz con Dios, una manera tranquila, recibiendo los beneficios, la bendición de Dios, materiales y espirituales, ¿no? Cuánto tiene que ver este principio que ha sido instituido por Dios en el huerto del Edén, que es el matrimonio, donde Dios insta a su pueblo a vivir bajo los mandamientos de su palabra, los principios bíblicos, los principios morales del Señor, para tener una vida en paz con Dios, una vida aceptable delante de Dios, en santidad, en pureza, sobre todo a los que conocemos la palabra de Dios. Este mensaje va primeramente a los que conocen la palabra de Dios, a los líderes, a los pastores, a algunos hermanos, supuestamente líderes y pastores que han transversado la palabra de Dios, escuchando doctrina de demonios, apartándose de la verdad bíblica, apartándose de los principios de Dios. Están tergiversando, ¿no?, la palabra de Dios con mandamientos de hombres, con pensamientos de hombres, y más no con los pensamientos bíblicos, con los pensamientos de Dios que ha sido establecido hace muchos años a través de su palabra. Muchos han dejado la Biblia y por satisfacer sus deseos, por satisfacer su deseo carnal, su pensamiento apartado de Dios, pues son permisivos en poder decretar mandamientos en algunas iglesias para que se puedan dar matrimonios ilícitos que no está conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros siempre estamos siendo bibliocéntricos, siempre bajo los principios del Señor, que ha sido establecido hace muchos años, que Él estableció el matrimonio, ¿no?, y el orden que hay que respetar para estar en paz con Dios, para no ver a la tierra. Porque cuando empezamos a tergiversar la Biblia, cuando empezamos a salirnos del contexto bíblico que Dios ha establecido, empiezan los problemas, empiezan los dolores, empiezan las aflicciones, empiezan lo que vivimos hoy en estos tiempos, por habernos apartado de los principios bíblicos, por habernos apartado de la palabra de Dios. Así que en esta hora yo les insto a volverse a la Biblia, a volverse a la palabra del Señor, a aquellos hombres y mujeres que han tergiversado la Biblia, a aquellos hombres rebeldes y desobedientes que no se someten a la palabra de Dios. Yo les insto a volverse a Dios, porque tarde o temprano llegará el juicio de Dios hacia sus vidas, porque eso está establecido en la palabra de Dios. Cuanto más si conocemos más la palabra de Dios, será mucho mayor el juicio de Dios hacia nuestras vidas. Más vale que nos arrepintamos y vengamos a Dios a volvernos a Él. Hermanos míos, los insto en el nombre del Señor a que puedan volverse a Dios, ¿verdad?, de todo corazón, a volverse a su palabra, a volverse a sus mandamientos. Verás que Dios empezará a tener misericordia de aquellas personas que se vuelven a Dios, y nuevamente les dará la luz, les mostrará, el camino que deben seguir a través de la luz de la palabra de Dios. Muy bien, es un tema muy fuerte, es un tema, ¿no?, que hay que tratarle con bastante delicadez y también con bastante serenidad, bastante riguroso también, porque es demasiado que se ve la promiscuidad, se ve la fornicación. El matrimonio que Dios ha instituido en el huerto del Edén está por los pisos, por los suelos, ¿no? Y
Y es tan lamentable ver el sufrimiento a causa del pecado, a causa de la fornicación, el adulterio. Muy bien, vamos a la palabra del Señor en esta hora de la mañana. Saludo a todos los hermanos que están en casa disfrutando, algunos tal vez ya preparando el almuerzo, algunos almorzando. Gloria al Señor, nosotros aquí a su servicio, a poder ser parte, ¿no?, de esta misión que Dios ha dado a sus hijos, a poder llevar el mensaje de la palabra de Dios, un mensaje que cambia, que transforma vidas, que ordena familias. Así que vamos en esta mañana a tratar del tema del matrimonio. Estaremos tratando acerca del divorcio, cómo es una persona que está en adulterio, el estado. Es muy delicado y muy fuerte, y también muy importante y de mucha bendición. Vamos en esta hora a la Biblia. Vamos a tratar este tema muy importante, ¿no? Este tema no solo quedó en el Antiguo Testamento, sino también que Jesús lo recalcó, porque a él le preguntaron, tentándole acerca del divorcio, del matrimonio. Bueno, algunos dicen, no vivimos bajo la ley, ni en el tiempo de la ley. Hermano mío, la ley es de la eternidad hasta la eternidad. La ley es del principio hasta el último. La ley de Dios permanece para siempre. Eso lo dijo el Señor, que sus leyes, sus mandamientos son perpetuos, de generación en generación. Nosotros, como hijos de Dios, como sacerdotes de casa, tenemos que instarles a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entonces, la ley no tiene fin, hermanos míos, sino que para no ser juzgados fuertemente por esa ley, venimos a Cristo con todos nuestros defectos, que Él ha pagado por el precio del pecado, por el precio de haber infringido la ley. Él pagó en la cruz del Calvario, nos dio una ayuda para acercarnos a Dios con libertad. Él es nuestro abogado que intercede por nosotros. Pero la ley de Dios es firme, hermano. Por la ley de Dios, hermano, se hace justicia. Dios hace justicia por su palabra, por sus mandamientos que ha dejado. La ley de Dios es el principio moral de la santidad de Dios. Si Dios no pone un mandamiento, una ley, todo el mundo se desenfrena a hacer lo que le da la gana. Se apartan de la santidad de Dios, hermano. ¿No? Algunos de ustedes que no vivimos en tiempo de la ley, hermano, la ley es para siempre, sino que la gracia de Dios, el pago por infringir la ley es Cristo, y Él nos ayuda a llegar a la presencia de Dios. Así que no olvide, no deje la ley a un lado y solamente viva la gracia. La ley nos ayuda a entender en qué estamos fallándole al Señor. La ley nos ayuda a poder entender, hermano, de cómo acercarse a Dios en santidad, en pureza. Eso lo dice la palabra de Dios, no yo, hermano. Gloria a Jesús. Aleluya. Así como dice Pablo. Así que la ley es mala, no, la ley es muy buena. Por la ley conocemos el pecado, hermano. Algunos dicen, no, pero la gracia sobreabunda, sí, porque sobreabunda la gracia, voy a hacer lo que me da la gana. Todo me es lícito, yo puedo hacer todo lo que me da la gana, pero no todo me conviene. Hay cosas que yo hago y voy contra los mandamientos de Dios, contra la palabra de Dios, contra los principios de Dios, hermano. Así que juzguen con sus pensamientos, pero a la luz de la palabra. Cuestióname de esa manera que estoy hablando, hermano, pero yo lo hablo con sustento bíblico. No lo hablo fuera del contexto bíblico, con sustento bíblico. Dios le bendiga. Así que vamos al libro de Mateo 19, Mateo 19, el capítulo 19. Vamos al libro de Mateo para avanzar con este tema que es muy importante. No se olvide, si tiene alguna duda, deje su pregunta, deje su comentario en las redes sociales. No se quede con la duda, pregunte. Yo le voy a responder, hermano, con la Biblia. No le voy a responder con mi pensamiento, con mi razonamiento humano, sino con la Biblia. Acá estamos para someternos a la palabra del Señor. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Dice así: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Oramos. Padre mío que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por este tiempo, Señor, que nos das de poder aprender de tu palabra. Bendiga a aquellas familias, a aquellos hogares, a aquellos matrimonios, Señor, porque el tema se trata de esto. Y aquellos matrimonios que están teniendo percances, que están teniendo, Señor, problemas y están a punto de tal vez dividirse, destruirse, Señor, sostén ese matrimonio. Y algunos que están destruidos y quieren volver a juntarse, restaura aquellas vidas, Señor. Trae perdón, trae reconciliación a aquellas familias, papá. Gracias te damos, ilumínanos, Señor, con tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hemos leído ya la palabra del Señor en el libro de Mateo y vamos a avanzar. Versículo 7 dice en adelante. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. 11. Entonces él le dijo, Jesús nuevamente le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. No apto para rebeldes, es apto para obedientes, a los que se someten a la palabra de Dios. Vamos a descifrar paso a paso, hermano, acerca de lo que habló el Señor. Versículo 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino, ojo, la pregunta, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Le estaba preguntando Jesús. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Escucha la respuesta. Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El matrimonio es hasta que el Señor nos quite la vida, a cualquiera de los dos, sea el varón o la mujer. Y vamos a tratar más adelante. Mira el versículo 11, dice, entonces él le dijo, Jesús, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Mira lo que dice la palabra del Señor, para las personas que no quieran caer en adulterio. Mira lo que dice. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, ¿no? Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hermanos, el matrimonio a los que se casan y están en matrimonio, unidos en matrimonio, la permanencia de estar casados, la permanencia de estar bien en matrimonio delante de Dios, tiene que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios, hermanos. Así que por causa del reino de Dios, hermanos, yo no tengo que infringir, no tengo que estar fuera del contexto bíblico si estoy casado. Eso no quiere decir que yo no me puedo separar. Sí me puedo separar, pero más adelante voy a explicar de qué manera yo me quedo si me separo. Si no se puede vivir en un matrimonio, hay muchos pleitos y problemas. Dios no nos ha llamado a tener pleitos, a vivir de esa manera como perros y gatos, como dicen, ahí es un dicho viejo, sino que a paz nos llamó el Señor. Pero si hay mucho conflicto en el matrimonio, dice, sepárese, pero quédese sin casar hasta que pueda haber una reconciliación, hermano.
Pero usted no se puede casar con otro si se separa siendo casado. Más adelante vamos a profundizar ese tema. Perdón. Mira lo que pasa. Eunuco. ¿Quién es un eunuco? Es un hombre, una mujer que no tiene deseos de intimidad, ¿no? Sexual con el sexo opuesto. Dice que hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay gente que son eunucos y se guardan para el Señor, no tienen deseo por el sexo opuesto, ¿no? Solamente se centran en agradar a Dios, ¿no? Y algunos también se hacen eunucos por no querer tener responsabilidad en la familia, ¿no? Y viven con muchos vicios mentales, viven así sin mujer y sin marido. Y ahí viene el pecado de la masturbación. No quieren casarse por no querer tener responsabilidades, ¿no? De esposo, de esposa, de padre, de madre. Pues mira lo que dice. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Recuerda, hay una denominación religiosa que prohíbe que los hombres se casen. Y los que lideran estas religiones después vienen cometiendo, como vuelvo a repetir, actos vergonzosos de violación, de acoso sexual a las niñas, ¿no? Es terrible. ¿Por qué? Porque ellos temen al hombre, a la institución, a los líderes religiosos, terrenales. No temen a Dios. No tienen el don de continencia, no son eunucos desde el vientre de mamá y los obligan a ser eunucos, ¿no? Pero no soportan, no tienen ese don de continencia y cometen pecados vergonzosos, abominables delante del Señor, ¿no? Y por ser sacerdote, por ser un obispo, no prohíben que se casen. ¿Dónde haya sustento bíblico que un sacerdote, un obispo, tiene que ser obligado a no casarse? No, la Biblia nos habla en el libro de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Pablo insta a que los sacerdotes, los obispos, ¿no? Tengan sus hijos, tengan a sus esposas, ¿no? Si es que no tienen el don de continencia. Si son eunucos, no, si tienen don de continencia y de entendimiento, no son obligados a casarse, pueden dirigir el obispado. Pero mayormente insta que sean, ¿no?, jefes de familia, que sepan las obligaciones paternales, ¿no?, para que puedan instar a la iglesia, pueden ser consejeros a cómo guiar una familia, un hogar. Por eso habla Pablo. Mira lo que dice más adelante, en el mismo versículo 12 del capítulo 19 de Mateo, dice: y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Aquí vamos, hermano. Como vuelvo a repetirlo, tú puedes estar casado, pero nadie te obliga a estar junto con tu pareja si hay mucho conflicto en el hogar, en el matrimonio. Algunos se separan, se hacen eunucos, se esfuerzan y piden a Dios por causa del reino de los cielos, porque si se separan, se casan. Por ejemplo, un pastor, un ejemplo, un hombre de Dios que tiene un ministerio, un liderazgo en la iglesia. Después toda la gente le conoce que es casado y por ahí hay un problema ahí, de repente cualquiera de los dos, de repente la mujer sufre un resbalón, como dice, ¿no?, de la gracia de Dios. Por ahí hay un pecado de adulterio con otro hombre fuera de su matrimonio. ¿Cómo queda el hombre de Dios? Dolido, pero él tiene que esforzarse por causa del reino de Dios, hacerse eunuco, o esperar que la mujer muera, o viceversa, o que el hombre que tuvo un desliz y se apartó de la gracia de Dios y por ahí ha cometido adulterio. Muchas veces las mujeres se quedan solas, las siervas de Dios, y algunos pues oran para que se muera. No, tampoco es así, hermanos. Esperar que Dios en su misericordia haga lo que es justo, ¿no?, con la persona que siempre está ferviente, fiel con Dios. Dios honra a sus hijos, hermano, ¿no? Pero que solamente la muerte nos puede separar, ¿no?, la ley del matrimonio. Entonces, pero Dios es fiel. Algunos también insto a aquellos hermanos, hermanas. Hay algunas denominaciones
que hay algunos hermanos, hermanas que tienen el deseo de perdonar a su esposo, de perdonar a su esposa, reconciliarse, y piden consejo a algunos líderes religiosos, hermanos, que no tienen el Espíritu Santo, que solamente predican para agradar a la gente, predican para pues llamar la atención y jalar gente con su razonamiento, nomás no con texto bíblico. Y se enseña, no, ¿para qué le vas a perdonar? Traes al diablo, traes maldición a tu casa. Hermano, ¿quién dijo que el perdón es pecado? El perdón, hermano, es una virtud que Dios ha establecido con Cristo. Aún desde el Edén, Dios perdonó al hombre por su pecado. Si un hermano quiere perdonar, es porque tiene el amor de Dios en su corazón, una oportunidad más quiere darle a su pareja o a su familia para seguir adelante. Entonces, si su hogar ha tenido este desliz, había una separación y ya pues los tiempos han pasado y tal vez quieren reconciliarse, los dos se han guardado para el Señor. Bueno, pueden reconciliarse en el nombre del Señor y nuevamente hacer una nueva vida. Dios puede restaurar lo dañado, puede curar las heridas, hermano. Para Él no hay nada imposible, ¿no? Dice así, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Como vuelvo a repetir, esto no es apto para rebeldes, es apto para obedientes. Por rebeldía muchos no obedecen la palabra de Dios y se separan y se casan con otros. Pero la Biblia dice que están en adulterio. Para entender esto vamos más adelante. Vamos al libro de 1 Corintios 7. Vamos a centrarnos en este versículo porque hay mucho que hablar de este versículo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en nombre de Dios, hablando a la iglesia, hablando del Señor, a dar y vivir bajo el Señor. Miren lo que versículo 7. Dice así, Señor, cosas de que seis bueno el hombre para mujer. Por causa de cada uno, la propia mujer tenga su el marido habla con la mujer y así mismo la mujer no tiene sobre su propio cuerpo ni tampoco tenido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, esta pregunta no solamente era de hoy, muchos preguntan a causa de este tema, sobre este tema. A Pablo también le preguntaron hace muchos años, le escribieron. Antes no había tanto contacto con celular, ¿no? El teléfono, no. Se escribía por cartas. A Pablo habían hecho una pregunta, una consulta, por medio de una carta. Le escribieron acerca de este tema. ¿Cómo es? ¿Es bueno para mí tocar mujer o unirme con un hombre? ¿No? ¿Qué dice Pablo? Tener intimidad antes de ser confirmado por Dios en matrimonio, la Biblia lo llama fornicación, ¿no? Fornicación. Un sexo ilícito delante de Dios, que no está aprobado por Dios. Porque mira, el que no está casado es libre. Hoy día se acuesta con uno, mañana se acuesta con otro, pasado mañana con otro. Y ese tener intimidad con una y otra persona se llama fornicación. ¿Y qué significa casado? Casado significa juntarse uno. Por eso, hablando de casamiento, a los que tienen mujer, marido, están en el momento que tienen, ¿no?, intimidad, ya están casados, se juntaron en uno, ¿no? Se juntaron en uno. Entonces, para que Dios consagre esa unión de casamiento, debe haber pues un acto delante de Dios, un compromiso delante de Dios con el Señor y con la persona con quien se está juntando, de serle fiel para siempre, para que no sean fornicarios. De ahí para adelante, después de verse consagrado delante de Dios en una sola carne, se comprometen a ya no tener contacto sexual con otra persona, a menos que sea solamente su esposa, solamente su esposa o su esposo. Bien, hermanos, dice, por causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Eso lo dijo Pablo. Por causa de las fornicaciones, para que el hombre y la mujer no esté con un otro marido, con un otro hombre, una mujer, otra mujer, el hombre, cásense y vivan para siempre. Tienen deseo de intimidad, ahí está su mujer,
o su marido a su disposición. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Y hay reglas, ¿no? Vamos a profundizar más adelante. Versículo 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de uno de un modo y otro de otro modo. ¿Ves? Lo que estaba hablando en el capítulo 11, en versículo 11 de Mateo 19. Dios da un don a cada una persona, y uno de los dones es un don de continencia, de no querer tener deseo de intimidad con un sexo opuesto, y a todos no les da el Señor ese don. Versículo 8 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, ¿no? Él tenía don de continencia. Pero si no tienen continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando de pasión, quemando de deseos, teniendo pues pecados mentales, ¿no? Es mejor. 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, ahí está la respuesta: quédese sin casar. ¿Por qué razón? Porque comete adulterio, hermano, hermana. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, dice: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Es un consejo de Pablo, dice, no el Señor, sino yo, de un consejo. Pero dice, ¿no? Más adelante dice, en este mismo capítulo, en un versículo dice: bueno, no creo que esté equivocado el consejo que yo estoy dando, porque también tengo al Espíritu de Dios que me guía. Pero vamos a avanzar. 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en